Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo y deseando que el Señor le bendiga. La temática se ha tornado bastante compleja para los discípulos, pero Cristo lo está colocando dentro del debido parámetro, la indicación, ¿no es cierto?, de la conducta que deben tener como hijos de Dios. Fíjate en el versículo 28, que en algún momento vamos a tocarlo un poquito más en detalle, pero dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y yo me imagino que algunos pensaron, y yo creo que también uno lo piensa al leerlo fuera del contexto, sí. O sea que estos van a estar vivos. Todavía tendrían que estar vivos. Todavía tendrían que estar vivos porque Cristo no ha venido. Sería eso, al interpretar así, es una gran desilusión, porque encontramos que ninguno. Entonces, el Señor les mintió ahí. ¿Cómo es posible que les haya dicho que iban a estar vivos cuando no es así? Pero cuando leemos lo que dice Mateo 17, del 1 en adelante, ahí se nos aclara todo. Ahora, fíjate que está Pedro presente en estos tres discípulos que Jesús eligió, porque 6 días después eran los más cercanos. Tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Es el mismo que dijo que era el Mesías. Correcto. Es el mismo que le dijo que era Satanás, ¿no es cierto?, y que se retirara. Ahora lo tiene aquí cumpliendo lo que él había dicho en el último texto del capítulo 16. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Es como decir, aquí le está dando el ánimo, le está diciendo a los discípulos: tengan confianza, esto que yo he dicho se va a cumplir, aunque su mente no lo acepte, no lo quieran, ustedes estén pensando aunque no lo en entiendan en este momento. No lo entienda, el Espíritu Santo se lo va a dar a entender claramente, pero miren, y los hace participar de un hecho realmente extraordinario. Así es, ahí en Mateo 17, 2 en adelante. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Ahora, es difícil imaginarse lo que sucedió para ellos, porque aquí la presencia de Dios, lógicamente, estuvo con ellos también en este monte de mostrarse, claro, porque podrían haber muerto con la luz, el resplandor, y estaban personajes que de alguna manera, siempre me he preguntado cómo Mateo dice que eran, porque dice aquí que aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Cómo supieron que era Moisés y Elías? Bueno, escucharon quizás la conversación, percibieron que eran ellos, porque Moisés y Elías están en el cielo. El Espíritu de Dios perfectamente pudo habérselos revelado también. Ahora, acuérdense ustedes que toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿no es cierto?, y útil, y lógicamente el Espíritu Santo inspiró a Mateo para describir esta situación de esta manera. Pero aquí hubo, podríamos decir, una venida así en miniatura de lo que es el Señor, de lo que va a suceder en algún momento. Esa transfiguración es precisamente lo que nosotros tendremos. Ahora, lo interesante es que dice, le aparecieron, ¿no es cierto?, hablando con él. ¿Qué es lo que hablaban? ¿No es cierto? Lógicamente tienen que haber estado hablando de la situación que está ocurriendo, de lo que iba a venir. Vinieron a confortarlo a Jesús. Tiene que haber sido palabras de ánimo hacia el Señor, porque no es fácil. Recordemos que el Señor Jesús estaba enfrentando esto como hombre. Claro. Tenemos que tener presente eso. No es como Dios. Como Dios no tenía podríamos decir ninguna dificultad, porque además Dios no puede morir. Ahora, y por otro lado, el ser Dios y a la vez estar afrontando una situación como ser humano, es como decir: tengo todas las herramientas para salvarme, pero no lo puedo hacer porque si me salvo pierdo algo que es de mucho más valor. Y en creo este que caso, esa es la tentación más grande. Claro, y en este caso lo de más valor somos nosotros, que Él por nosotros dio su vida. Es como para meditar bastante sobre este incidente, porque de alguna manera a veces Dios va a permitir
mostrarnos algunas cosas a nosotros para reforzar nuestra fe, y fíjate, para levantarnos. Pedro ahí también tuvo una ratificación de lo que le había dicho el Espíritu Santo, porque él escuchó una voz, no vio a Dios, solamente escuchó la voz que le dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces, Pedro había dicho que Jesús era el Hijo de Dios, y aquí el mismo Dios ratifica lo que había dicho Pedro. Entonces, Pedro recibió ahí la ratificación de sus propias palabras. Y Cristo nuevamente le reitera el pedido que había hecho anteriormente, porque dice que entonces Jesús se acercó y los tocó, porque ellos seguramente quedaron como detenidos, parados, estupefactos. Ahí pero dice claramente el texto que al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Claro, era grande lo que estaban viendo, claro, era maravilloso. Y entonces Jesús se acercó y los tocó y le dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Está volviendo al mensaje anterior que Jesús les dio, que les dijo: mire, es necesario que yo vaya a Jerusalén, pero que también que resucite. El mensaje ustedes lo van a decir cuando yo resucite de los muertos. O sea, podríamos decir de otra manera, no lo van a decir si yo no resucito. O sea, que hay varias cosas que están encadenadas, ¿no es cierto?, para demostrar que efectivamente Jesús era el Mesías, iba a cumplir todo lo pronosticado por él, por lo que habían dicho los profetas, y un día Pedro, Santiago, ¿no es cierto?, y su hermano Juan iban a ver a Jesús resucitado. Por eso es que después, ¿tú te acuerdas cuando iban en camino a Damasco estos personajes? Sí. Cuando escucharon a Jesús y conversaban, decían: no ardía nuestro corazón. Y ahora camino a Emaús. A Emaús, perdón, sí. a Emaús. Entonces, cuando decían eso, ahora entendemos, dice, lo que nos dijo. Es cierto, claro, es verdad. O sea, ellos sabían, habían escuchado estas cosas y ahora era ratificado. Qué linda la experiencia en realidad que Mateo nos está contando. Es como decir: tengan ánimo, la cosa viene buena. Viene mala en el sentido que va a pagarse el pecado, la culpa de nosotros, pero Jesús va a resucitar, y después de eso, sí, ahora cuenten al mundo entero lo que han visto y lo que tienen que decir a las personas. Yo creo que también nosotros tenemos más que algo que decir a las personas, la experiencia que podamos tener día a día con este Mesías, con la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Bueno, y es interesante también recordar que Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, se había humanizado de tal manera que Él tuvo necesidad de consuelo y ánimo de los hombres. Él necesitaba la simpatía también como la necesitamos nosotros. Recordemos las palabras que nos habla la Sagrada Escritura, que dice que Él fue tentado en todo de acuerdo con nuestra semejanza. Pero no solamente eso, Él pasó por situaciones que nosotros nos toca pasar a diario, y muchas veces necesitamos también de una palabra de ánimo. Necesitamos la simpatía de alguien que diga: mira, yo te comprendo, pero el Señor está contigo. Bueno, allí el Señor nos muestra que Él nos entiende perfectamente porque pasó por lo mismo que nosotros pasamos. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. No importa quién es o cuán fuerte sea su fe o su compromiso en algún momento, todos necesitamos que nos animen. Esto también significa que alguien que conozca puede tener